Bienvenidos al resumen de IW Dynamite Grand Slam 2022, donde comenzamos la velada con el combate por el campeonato mundial de Ring of Honor, en el que Claudio inició imponiéndose, algo que le costó a Chris Jericho, que pese a meter algunas artimañas tampoco logró hacerse con ese control que tardó varios minutos en lograr tomar, con un Claudio fuerte y decidido pero que al entrar en el ida y vuelta, Jericho encontró la ventana para equilibrar la lucha con su juego, con el que logró hacerse dueño ante un Castagnoli que con su fuerza lograba responder y retomar el dominio de una batalla desequilibrada en fuerzas pero equilibrada en inteligencia, aunque por momentos más inclinada esta última balanza hacia Jericho, que tras haber caído en el helicóptero logró resistir y bloquear a Castagnoli, que en una primera instancia logró frenar el ataque con un bate de parte de Chris, pero Jericho rápidamente sorprendió al suizo cuando buscaba su remate, haciendo que el campeón cayera encima del árbitro y la distrayera lo suficiente como para que Jericho pudiera tranquilo meter una patada ilegal para luego rematar con el Judas Effect y consagrarse así en el campeón mundial de Ring of Honor, lo cual lo celebró con el resto de la Liga de la Justicia de IW, y a su vez Daniel García solamente se acercó y a la distancia lo miró como decepcionado. Después nos fuimos con la segunda consagración de la velada, en la que los aclamados se enfrentaron a Kate Lee y Shane Strickland, que comenzaron con el control, pero los aclamados no tardaron en igualar a su forma las fuerzas y diferencias que tenían con los campeones, con quienes dieron un encuentro interesante y que estaba entretenido mientras se lo llevaba bien, aunque en el momento en el que parecía que la coronación llegaría tras que por error Shane noqueara a Lee con la campana, se venía el momento de un remate simultáneo, pero entonces no quedó en claro si Matt Caster se lesionó al subirse al esquinero o si Shane lo llegó a tocar para que cayera del mismo, pero cuestión que al caer Caster se notó que quedó lesionado y eso cortó drásticamente el momento, que se alargó con Lee dándole el relevo a Shane para adueñarse de la lucha y terminar rematando a Bowens, que resistió el conteo de 3 y tras ello los aclamados como pudieron se plantaron llevando la lucha al ringside, donde mientras el árbitro se distrajo con Kate Lee, Billy Gunn atacó a Shane y lo remató para dejárselos serbios a los aclamados, que antes de rematarlos alejaron del ring a Lee para así poder ponerle punto final a esta historia y consagrarse por fin en campeones en parejas de IW, ante lo que rápidamente nos fuimos al detrás de escena para ver a FTR diciendo que querían esos títulos desde hace meses, pero entonces los hijos de Billy Gunn los encararon y pareció así formarse un reto entre ambos equipos. Tras esto, Wheeler Yuta iba a ser entrevistado sobre lo que pasaría en el evento central, pero entonces MJF lo interrumpió y comenzó a burlarse del Blackpool Combat Club, y cuando MJF iba a mencionar a William Regal, pues Yuta se cansó y lo golpeó en la cara, ante lo que MJF respondió con un cabezazo y luego golpeó a Tony Schiavone, que quiso separarlos, ante lo que Yuta aprovechó esa distracción para castigarlo a MJF hasta que Morrissey llegó y lo ablandó para que MJF lo terminara golpeando en la mandíbula y así cerrar el segmento, con la seguridad apareciendo simplemente para ver cómo MJF y Morrissey se marchaban. A continuación llegó una lucha que fue una combinación de los dos primeros encuentros de la noche, y no tanto en un buen sentido, ya que Pac vs Cassidy fue un encuentro lento, el que entraba en ritmo con los golpes y movidas, pero simplemente no explotó. Estaban alargando el tiempo y el diseño en sí no estaba equivocado, ya que era el típico plantón que podemos ver con Cassidy, con este dejando que sus rivales lo castiguen, y cuando menos se lo esperan el ataque sorprende, pero aquel diseño siento que estaba cortante y no lograban emocionar, lo que llevó a su vez que su final fuera horrible, con Pac tomando el martillo con el que golpean la campana, solo para noquear con él a Cassidy enfrente de los ojos del árbitro, que solo al tirar Pac el cuerpo de Cassidy al ring contó hasta 3 para que el británico retuviera el campeonato todo atlántico, y recién después de eso el árbitro se preguntó qué había pasado, que Cassidy estaba noqueado y supuestamente él no había entendido lo que sucedió en el ringside, que tal vez sí fue dudoso, pero es difícil de interpretar que no viera que algo ilegal pasó y no se haya percatado de eso antes de realizar su trabajo, que era el conteo. Lo siguiente fue el Fatal 4 por el campeonato femenino interino de IW, en el cual Serena Deeb fácilmente hizo la diferencia en el encuentro, agregándole un plus que con ella cada una de sus otras rivales se acoplaba bien al ritmo y al mismo encuentro, que logró ser mejor de lo que se esperaba, teniendo un buen ritmo y un desarrollo interesante, que lo único malo que tuvo fue el final, en donde la lucha estaba por encima de lo que se esperaba, pero su desenlace fue apresurado, con Toni Storm llevándose la victoria con un paquetito sobre Britt Baker. Un final que tal vez hubiera sido adecuado si el desenlace no hubiera estado tan acelerado, solo para que venga la sorpresa y no sorpresa tras ello, porque Baker rápidamente atacó a Toni, a la que se le sumó Rebel y Serena Deeb sobre Athena,
y de un momento a otro apareció Jamie Hayter, que parecía atacaría a Britt, pero solo se unió para golpear a Toni, y cuando iba a meter su llave Baker a la campeona interina, de repente sonó una música y por fin, después de 3 años, al fin Saraya se convirtió en All Elite al bajar por la rampa y hacerse dueña del ring, que quedó para que la británica lo tomara, porque Serena, Rebel, Baker y Hayter huyeron espantadas apenas vieron a Saraya llegar al ring de AEW, y donde el segmento terminó con Agil sintiendo miedo y con Saraya abrazándose a Dana y Toni Storm. Y bueno, en el evento central llegó Jon Moxley vs Bryan Danielson, un combate parejo y dividido entre dos compañeros que han pasado mucho tiempo conociéndose, aún más en los últimos meses, y eso llevó a que estuviera muy bien trabajada esta lucha en la que realmente no pudieron sacarse diferencias. Bryan sabía cómo bloquear a Moxley y darlo vuelta, así como este sabía cómo adelantársele e intentar revertir sus ofensivas, haciendo así que el trabajo fuera entretenido y muy parejo, porque si uno sacaba la ventaja, la misma era revertida y entraban en un buen bucle que llevó a su vez que pareciera que este combate no tendría final, y donde el tiempo, al estar en contrarreloj, eso hizo que un poco se sintiera la aceleración en su final, donde empezó a sentirse eso cuando aparecieron los rodillazos de la nada de Bryan, que no pudo triunfar con ellos, y luego Moxley metió una primera DDT que no llegó a la victoria y que sí llegaría tras que continuaran sin parar luchando y se fueran a la rampa, en donde Moxley logró meter una DDT fulminante con la que Bryan terminó rodando hasta el ring, en donde intentó resistir, pero Moxley se montó encima con un candado al cuello que no soltó bajo ningún punto de vista hasta que Bryan se durmió y el árbitro lo declaró por tercera vez campeón mundial de AEW a Jon Moxley, y tras ello la transmisión se terminó, pero luego pudimos ver cómo Bryan Danielson le quitó el campeonato mundial de AEW a William Regal para simplemente él entregárselo a Jon Moxley. En resumen, este gran slam fue una noche donde el marco y el público estuvieron a la altura de lo que era un falso pay-per-view, que más allá de cómo fue armado a las apuradas, pues tenía en esta primera velada una gran cartelera que siento que estuvo correcta al final, pero salvo una lucha en general y sencillamente, la noche pudo ser mucho más explosiva y haber dado aún más de ella, en donde Jericho vs Castagnoli tiene una buena historia del honor contra el anti-honor, pero a la vez, al haber estado la lucha basada en ese juego, por momentos no lució tanto, y su final depende para qué lado miremos, es para donde caerá la moneda, porque si esto lleva a Ring of Honor a tener su propio programa al fin, pues perfecto, pero eso no quita que Tony siga usando ROH en pro de AEW y que en pro de eso siga haciendo que sus campeones solo porten un título desde el día que ganan hasta que lo pierden, al que poco valor parece darle si no es para llamar la atención. La lucha de parejas pues fue el resultado perfecto pero tardío y con una lucha interesante, a la que los errores mancharon un poco la consagración final, que la dejaron de lado solo para hablar de un FTR versus hijos de Billy Gunn como si eso fuera más importante. Después Pac vs Cassidy, creo que no estaba mal el planteo, pero directamente siento que no fue la noche de ellos, y el final solo hizo que fuera la lucha más olvidable de toda la velada, mientras que por el lado de las féminas, gracias a Serena y en parte a Athena también, lograron salir bien paradas pese al final acelerado, donde lo único increíble aquí fue que por segunda vez y por la misma razón retrasaron el giro de Hayter sobre Baker solo para mantenerlas unidas, para presentar un nuevo debut en la división, una Saraya que es una bomba para esta división femenina, que ojalá con su llegada entienda que de ahora en adelante más que nunca tiene una presión inimaginable para que la misma división femenina de AEW empiece a explotar para bien, porque si no, el gran provecho que le pueden sacar a Saraya va a ser simplemente en vano. Y el evento central creo que fue lo más redondo en líneas generales, aunque tomando en cuenta el momento y lugar, siento que el final era Bryan levantando el título y no haciendo que el foco de atención todo el tiempo fuera MJF sobre Moxley y Danielson en plena lucha como hicieron. Y en cuanto a la ejecución del final, que da gustos, para mí se notó que fue acelerado y no tuvo más tiempo el combate, porque el show ya no tenía más tiempo sencillamente, y eso llevó a que Bryan solo se durmiera para perder y a los segundos se levantara como si nada hubiera pasado. En conclusión, siento que esta noche AEW mostró el impacto que puede llegar a tener, pero honestamente se quedaron a la mitad. Por un lado le pifiaron en todos los finales en su ejecución, pero por el otro lado fueron a lo confiable, que es darle lo que el público quiere o lo que funciona con ellos, por lo menos hablando de los resultados en el papel, aunque en su ejecución la verdad terminó siendo predecible el evento, y por ello siento que perdieron parte de la gran epicidad de lo que era esta noche, donde lo más épico creo que fue al final ver a Saraya en el ring de AEW,
y tal vez la coronación sin honor de Chris Jericho, que pudiera provocar la llegada a televisión de ROH y el regreso del dragón americano a la misma Ring of Honor. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este Dynamite del 21 de septiembre del 2022.